Bueno, niños, continuamos con nuestra tercera y última parte correspondiente a esto, lo que es la caída del Imperio Inca. Eh, Observamos, ¿no es cierto?, anteriormente que todo esto fue gracias de repente o consecuencia de repente a los sucesos de una guerra civil entre dos hermanos que lucharon por la corona inca, por la sucesión del Imperio Inca. De todos estos sucesos de repente eran por todo lo que era gobernar todo un imperio grande, maneja que fue conquistado de repente por sus antecesores, primero comenzando con Pachacute, luego por Tupac Inca Yupanqui, ¿no es cierto?, que llegaron a expandir el imperio inca, y finalmente con Huayna Capac, uno de los últimos incas que llegó a cerrar las conquistas finales al norte del Perú, ¿no es cierto? En todo este suceso, de repente vamos a ver lo que sucedió cuando el padre Huayna Capac no dejó de repente un sucesor indicado porque su hijo mayor había muerto por viruela. Recordemos que Huayna Capac era uno de los incas más reconocidos y que llegó a hacer las últimas conquistas y a pacificar la parte norte del imperio inca, y a través de esto se llama sellando toda su conquista. Pero él sintió que ya estaba muriendo y iba a dejar sucesor a uno de sus hijos. Y con él muere a través de lo que es la viruela que trajeron los españoles en el descubrimiento de América. Recuerdan cuando fue el descubrimiento de América, ¿no es cierto? En 1492. Y con ellos llegaron varias de las enfermedades que se apoderaron de todo lo que es hoy en día nuestro continente, como son la viruela, el sarampión, la cólera, la fiebre amarilla, lo cual es los incas, ¿no es cierto?, y todo el pueblo de América del Sur no estaban preparados para poder sobrevivir a esa enfermedad de repente, porque no habían vacunas y no sabían qué era en sí. A su muerte de esto, Huayna Capac deja como sucesor a su hijo Suni Capac, ¿no es cierto? Pero él ya cuando recibe la corona ya estaba muerto, y tras su muerte de su hijo mayor, de Huayna Capac, quedan sus otros dos hijos, que son, ¿no es cierto?, Huáscar y Atahualpa, pero los dos se enfrentan en una guerra civil por la lucha y el poderío del imperio inca. Y esto hace que haya un enfrentamiento entre los dos hermanos. Yo les pregunto de repente, ¿qué habría sucedido de repente si los dos hermanos en vez de luchar se habrían apoyado? ¿Ustedes creen que el imperio Inca habría caído en manos de los españoles? ¿Qué habría sucedido de repente si Atahualpa, con el ejército que tenía, apoyaba a su hermano Huáscar y ambos siguieran trabajando juntos por la lucha del imperio inca? ¿Qué habría sucedido? ¿No es cierto? Ya, ahora continuando con esto, vamos a ver un último video de repente de lo que corresponde a la caída del imperio inca, ¿sí? Sin mayor, vamos a poner atención por favor y vamos a escuchar acerca de la caída del imperio inca, y luego de esto les haré unas pequeñas preguntas, y junto con la ficha que se les va a mandar, ustedes van a responderla, por favor. La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 2. El inicio de la conquista. En el año 1528, un pequeño grupo de conquistadores desembarcó por primera vez en el pueblo de Tumbes, ubicado en la costa norte del actual Perú. Al instante, los españoles quedaron deslumbrados con las grandes murallas de piedra del poblado y sorprendidos con el cordial recibimiento de la población local. Este primer contacto resultaría muy amistoso, y tanto los exploradores españoles como los jefes locales, a quienes nombraron coloquialmente orejones, aprovecharían la ocasión para intercambiar regalos e información. Finalizado el intercambio, los exploradores españoles regresaron donde su líder, el conquistador Francisco Pizarro, para informarle que se encontraban en el borde externo de lo que parecía ser un gran imperio, cuyo señor respondía al nombre de Huayna Capac. Esta noticia lo estremeció significativamente.
Verán, años atrás, Francisco Pizarro y sus socios, el conquistador Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, habían conformado en Panamá una sociedad privada de exploración y conquista denominada la Compañía de Levante. Y desde aquel entonces, con Pizarro a la cabeza, la empresa se había embarcado en la búsqueda de nuevos territorios que les aseguraran riquezas, tierras y títulos por parte de la Corona de España. Hasta ahora no habían tenido el éxito que esperaban, pero este nuevo descubrimiento parecía prometedor. Sin embargo, en 1528, Pizarro era consciente de no contar con las tropas ni los recursos suficientes para iniciar la conquista del Perú, así como estaba al tanto del riesgo de que otros españoles con ambiciones similares reclamaran propiedad sobre estas tierras. Decidido a no permitir que nadie le arrebatara lo que consideraba por derecho suyo, Pizarro alistó su regreso a España para buscar legitimar su derecho sobre estos territorios. Es así como en 1529 Pizarro lograría obtener una audiencia con Carlos V, quien era el rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y probablemente el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Sin embargo, debido a que Carlos V tuvo que viajar de último momento a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto en manos del Consejo de Indias y de la reina Isabel de Portugal, su esposa. Aprovechando esta oportunidad, el trujillano no escatimó en detalles a la hora de describir las tierras y pueblos descubiertos a lo largo de su segundo viaje expedicionario, avalando su relato con piezas de oro y plata, cerámicos y textiles de toda clase, camélidos sudamericanos e incluso con indios que había traído consigo desde Tumbes. La reina Isabel, sin duda convencida con el relato, le otorgó a Pizarro la licencia real para iniciar la conquista del Perú desde el río Santiago, ubicado en la costa del actual Ecuador, y por 200 leguas en dirección sur, terminando en el pueblo de Chincha. A esta licencia se le conocería como la Capitulación de Toledo, y entre otras cosas, le otorgó a Francisco Pizarro los títulos de gobernador, alguacil mayor y capitán general del Perú, así como un sueldo anual considerable y la facultad de encomendar indios en nombre de la Corona Real de Castilla. Los otros socios de la conquista, que no habían podido ir a España, también obtuvieron algunos títulos y derechos, pero serían pocos y menores en comparación a los que Pizarro consiguió para sí mismo. Esta situación generó molestia e inconformidad en Luque y especialmente en Almagro, lo que traería consecuencias en el futuro. En el año 1530, el ahora gobernador Francisco Pizarro zarparía de Sevilla con dirección hacia Panamá, donde prepararía el que sería su tercer y último viaje expedicionario hacia el Perú. Finalmente, en 1532, Pizarro regresaría a Tumbes a sus 54 años, decidido a materializar su sueño de conquista. Sin embargo, lo que encontró fue una ciudad desolada y en ruinas, una imagen que sin duda contrastaba con el relato que sus hombres le habían contado. ¿Qué había pasado exactamente en Tumbes durante los últimos años? Sin perder tiempo, Pizarro comenzó a recabar información con ayuda de Felipillo y Martinillo, dos de los nativos que llevó consigo a España y que ahora le servían como sus intérpretes. Gracias a ellos y a la interrogación de Quilimasa, el orejón de Tumbes, se enteró de que el anterior señor de este imperio estaba muerto y que, como consecuencia, se había iniciado una guerra civil entre dos de los hermanos herederos. Al terminar de atar cabos, Pizarro concluyó que Tumbes había sido arrasada porque su población se había alineado al bando de uno de los dos hermanos en conflicto, el de un tal Huáscar. Asimismo, se enteró que el otro hermano, un tal Atahualpa, se encontraba actualmente en camino a un poblado relativamente cercano, Cajamarca. Toda esta información debió ser música para los oídos de los conquistadores. Muy probablemente, Pizarro ya estaba evaluando aliarse con alguno de los bandos como medio para destruir a ambos en el proceso. Con convicción renovada, el 16 de mayo de 1532, Pizarro y sus seguidores emprenderían su marcha hacia Cajamarca. Para suerte de los conquistadores, encontraron en su camino el Capac Ñam, o Vía Real Incaica, una verdadera maravilla de la ingeniería que con una extensión aproximada de 60.000 kilómetros unía todas las regiones del imperio. Para este momento, Atahualpa ya estaba al tanto del desembarco y avance de los extraños forasteros, a quienes los nativos describían como viracochas, por su semejanza con el dios hacedor del mismo nombre, descrito como una deidad de piel clara y barba prominente, y que curiosamente se había marchado por el mismo mar por el que los españoles habían aparecido. Interesado por la noticia, Atahualpa había permitido a los forasteros avanzar, enviando a algunos de sus jefes locales con la misión de infiltrarse y espiar sus motivaciones, número y capacidades bélicas, mientras que encubría sus propias intenciones por medio de obsequios y mensajes en señal de hermandad y buena voluntad.
En dirección a Cajamarca, los conquistadores pasaron por diferentes poblados incas ubicados en La Brea, el Valle del Chira y Poechos. A lo largo del camino, los españoles encontraron muchos pueblos devastados por la guerra civil. A este escenario desolador se sumó el saqueo y la destrucción que los conquistadores también dejaron a su paso, siempre en busca de más oro. El 15 de julio, Pizarro fundó una villa cercana a la costa, a la que antepusieron el nombre de San Miguel de Piura. Esta villa serviría como un lugar seguro en la retaguardia para dejar a los enfermos y donde poder replegarse en caso de emergencia, aparte de servir como un canal de comunicación con Panamá y como punto de llegada para los refuerzos que les había prometido Diego de Almagro. En San Miguel, los conquistadores permanecerían 4 meses preparando su entrada a Cajamarca, para finalmente retomar su camino el 24 de septiembre. Encontrándose cerca de llegar a su objetivo, Pizarro ofreció la oportunidad de retornar a quienes no quisiesen proseguir. En total, Pizarro avanzó hacia Cajamarca con un contingente de 168 conquistadores, 106 a pie y otros 62 a caballo, incluyendo a sus medios hermanos Hernando, Juan, Gonzalo y Francisco Martín. Viajando junto con ellos, los acompañaban algunos esclavos negros, 12 notarios, un fraile dominico, varias moriscas, esclavos nativos y algunos mercaderes dispuestos a vender sus bienes a cambio de parte del botín. Al llegar a la actual Piura, el gobernador decidió abandonar el camino real y optar por la ruta montañosa, mucho más difícil pero menos previsible en caso los nativos decidieran atacarlos. Finalmente, luego de una larga y dura travesía, el viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores posaron sus miradas sobre el valle de Cajamarca. Allí distinguieron el poblado inca del mismo nombre, y a lo lejos, el enorme campamento del ejército de Atahualpa. El momento que Pizarro había estado esperando había llegado. Quisiera terminar este episodio citando un extracto de las crónicas de Miguel de Estete, uno de los notarios españoles y testigo presencial de la llegada a Cajamarca. Eran tantas las tiendas que nos causó harto espanto, porque no pensábamos que indios pudiesen tener tan soberbia estancia, ni tantas tiendas, ni tan a punto, lo cual hasta allí, en las Indias, nunca se vio. Esto nos causó a todos los españoles harta confusión y temor, aunque no convenía mostrarse, ni menos volver atrás, porque si alguna flaqueza en nosotros sintieran, los mismos indios que llevábamos nos matarían. Y así, con animoso semblante, bajamos por el valle y entramos en el pueblo de Cajamarca. Muchas gracias por ver la segunda parte. Ya, bueno niños, esperando que hasta acá podamos entender de repente los sucesos que llegaron precedieron de repente a lo que comenzaría a ser lo que es la conquista del imperio inca y la caída de repente de uno de los imperios más grandes de repente en todos estos sucesos. Y la pregunta más que todo de repente de todo esto es ¿qué habría sucedido de repente si Atahualpa no los habría dejado seguir a estos españoles? En vez de hacer caso a su curiosidad y de sí hacer caso de repente a sus generales que le dijeron no les dejes avanzar más, detén su avance, por más que sean personas, o supuestas deidades, los habríamos nosotros mismos vencido y luchar contra ellos. ¿Ustedes creen que el imperio inca habría caído? Atahualpa habría logrado no dejarse conquistar y hoy en día de repente seríamos siendo un imperio grande y vasto de repente. Quiero que me respondan ustedes con sus propias palabras qué habría sucedido. Luego de haber visto estos 3 videos en forma correlativa, me completen las fichas que les estoy mandando. Los que no pueden imprimirlo de repente, copiar solo las preguntas, escuchen bien, solo las preguntas y llenarlas en vuestro cuaderno y mandarme una foto de todo esto, ¿sí? Hasta acá de repente va a ser la clase que corresponde a lo que es personal social del día de hoy. Hablar del imperio inca y lo que es la caída del imperio inca es bien largo, son clases bien largas de repente y lo estamos tratando de recortar de repente para no poderlos saturar mucho. Hablar del imperio inca, hablar de nuestra cultura, de nuestra historia es bien bello. Y les dije desde el comienzo, hablar de historia es hermoso, solo hay que aprender a escucharla y mirar y observar. Sus sucesos traen muchas consecuencias de repente, que hasta el día de hoy repercuten en nuestra sociedad de repente, de una manera u otra, y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello, porque no nos ponemos la atención necesaria para entender nuestra historia, los orígenes y los sucesos. Pero es una gran maravilla saber
que nosotros, los cusqueños, y que todo el Perú, somos descendientes de una cultura tan maravillosa y bella. Se dan cuenta, como dicen, ¿no es cierto? Su trabajo, su arquitectura, su diseño, su manera de trabajar, pero es maravillosa, que hasta el día de hoy sigue, que a pesar de grandes sismos o terremotos que han sucedido en todo este tiempo, siguen manteniéndose en pie. Y como casas antiguas, se llama casas que ahora hoy en día construyen la gente, a veces se cae. ¿Y por qué no esas construcciones incas no se caen y siguen en pie? ¿Cierto? Hay bastantes maravillas de repente. Ya. Sin más que nada, de repente, sin querer aburrirles de repente o sin querer cansarles, les dejo hasta acá. Miren los videos. Si tienen dudas o consultas, me mandan o me preguntan por el WhatsApp personal. ¿Sí? Sin más, queridos niños, les dejo y espero que les guste todo esto. Me despido con un fuerte abrazo y esperando que en este domingo, que es el tercer domingo, ¿no es cierto? Y saben bien que se celebra el Día del Padre, saluden a sus papás con un fuerte abrazo y las niñas con un beso a sus papás y les digan: papitos, pásenlo feliz este día, no les hagan renegar, cuídense. Gracias por todo, ¿sí? Un fuerte abrazo y no se olviden la siguiente semana preparándose para las fiestas del Cusco. Aunque estemos en nuestras casas, igual las podemos celebrar porque llevamos el Cusco en nuestro corazón. Un fuerte abrazo, se despide vuestro profesor Peter, que los quiere.